Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente por este lugar. Estamos en vivo. Hoy me toca charlar con ustedes, mirar quiénes andan por acá y poder compartir, pues este libro que desde el, permítame porque algo se prendió por acá con sonido y tengo que quitarlo. Este, desde la Comisión Nacional de la Mejora Educativa construyeron un foro para pensar, reflexionar sobre la igualdad de género en la educación obligatoria. Y pues bueno, me voy a presentar con ustedes, aunque ya muchas y muchos me reconocen, pues un poquito de la trayectoria profesional, académica y de experiencia laboral que tengo, pues la quiero compartir con ustedes. Yo soy profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, soy licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM en CEU. Soy maestra en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CIMBESTAB. También estudié el doctorado en ciencias en la misma institución con la misma especialidad y actualmente soy doctoranda en en la Universidad Rosario Castellanos en un programa de doctorado que se llama Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Cuento con diversos estudios, diplomados, cursos y talleres relacionados con la sexualidad, la educación integral en sexualidad, diversidad sexual, inclusión, no discriminación y también con seminarios de epistemología y teoría feminista, derechos humanos y educación. En los últimos 20 años de mi vida he dirigido mis esfuerzos investigativos en relación a intervenir y colaborar en grupos de investigación interdisciplinarios con la UNAM, CIMBESTAB, UPN y organizaciones de la sociedad civil en las líneas de educación, género, matemáticas y educación integral en sexualidad. Actualmente pertenezco al Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, formo parte de grupos de investigación en matemática educativa y género de Latinoamérica, formo parte también de los comités de evaluación de diferentes revistas en relación a la matemática educativa y también en relación a la ciencia, tecnología y género, y actualmente funjo como directora de Educareis, este programa de educación integral en sexualidad para docentes en la educación básica y media superior en todo el país. Bueno, pues esa soy yo. Y antes de entrar de lleno con lo que tenemos acá en en el libro, quisiera darles algunas cifras, algunas cuestiones que son muy relevantes para entender cuál es la importancia de incorporar la perspectiva de género en la educación. Imagínense, estos son algunos datos del Banco Mundial que se dieron a conocer en el 2021. Dice el Banco Mundial que cerca de 122 millones de niñas en el mundo no van a la escuela, ya sea por condiciones de pobreza, por condiciones de género, en sus países lo tengan prohibido, ya sea por condiciones de migración o por la condición de estar en guerra o esas circunstancias que están
presentes en nuestro mundo. Otro dato es que en países pobres solo el 63% de las niñas logran terminar la primaria y contra el 67% de los niños que, si se dan cuenta, la diferencia pareciera no ser muy relevante, pero sí son más las niñas que dejan de obtener la educación primaria. En términos de educación secundaria, 36% de las niñas en países pobres concluyen la secundaria frente a un 44% de los niños y 21% de mujeres jóvenes frente al 26% de jóvenes en bachillerato, o en otras partes del planeta le llaman segundo periodo de secundaria. Pero los números pues sí siempre favorecen menos a las chicas. Y en el caso de México, pues nada más y nada menos, tenemos el primer lugar en embarazos infantiles y adolescentes en los países afiliados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Y esto, pues lo único que refleja son dos cosas: el abuso sexual infantil sobre las chicas de 9 a 14 años, que regularmente son madres o embarazos que se han gestado o generado en violencia sexual, en violaciones, y las adolescentes casi siempre también son con hombres más grandes que ellas en una condición de desigualdad. Y eso reproduce los círculos de pobreza para nuestro país. También somos el primer lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial, y el 63% de las y los menores de 14 años dicen haber o reportan haber sufrido violencia. También somos el primer lugar en producción de pornografía infantil, y eso pues es algo terrible, y el segundo lugar mundial en homicidios por homofobia, lesbofobia, transfobia, todas estas fobias de odio. Y por eso creemos que es súper importante la incorporación de la perspectiva de género en la educación, porque es a través de ella que podremos empezar a construir realidades diferentes. Miren, por ejemplo, les diría yo que la igualdad de género hoy por hoy es un eje articulador definido en el Plan de Estudios de la Educación de la nueva Escuela Mexicana en la educación preescolar, primaria y secundaria, que se estableció desde el plan del 2022 y que se llevó a cabo en este ciclo escolar ya en las aulas, ya con materiales y libros para su ejecución. Y este eje articulador de igualdad de género, pues implica un cambio en los principios culturales y sociales de la educación. Lo que se pretende ahí es eliminar y no reproducir los modelos y patrones de desigualdad, violencia y discriminación hacia niñas y adolescentes. En este tenor, sabemos que en el año pasado, en noviembre, la Comisión Nacional para la Mejora Continua, la Mejora Continua de la Educación, mejor conocida
como Mejor Edu, llevó a cabo el Foro de la Igualdad de Género en la Educación Obligatoria y su objetivo general fue analizar la relación entre la igualdad de género en la educación obligatoria y la disminución de la violencia de género en las escuelas y el proceso de mejora continua en la educación. Por eso en esta antología se integran ensayos realizados por especialistas que participaron dentro de este foro, y lo que tiene como propósito es brindar a los docentes, a los directivos, los elementos de análisis que deben considerar en el diseño de acciones o políticas públicas orientadas a promover la igualdad de género en la educación como un factor de mejora continua. Con esto, pues lo que se va a incentivar es la reflexión sobre la necesidad y el efecto de la incorporación de la igualdad de género en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el aula, la escuela, en la gestión escolar, así como estimular el diálogo en torno a las acciones que se pueden emprender para materializar este mandato que el Estado ha incorporado desde la perspectiva de género en planes y programas de estudios. Y la imagen que yo coloco acá hace referencia eh, a la igualdad de los géneros, no solo del género, porque hay que romper también con esta dicotomía de pensar en que solo somos niñas y niños, adolescentes, hombres y mujeres, y jóvenes, mujeres y hombres, porque hay identidades de género diversas que se están expresando con mayor fuerza cada vez más, y por eso es importante tener en cuenta que la igualdad es entre los géneros. Eh, la igualdad de género en la educación debe ser una lucha de todos y todos. Esta es una forma en que introducen la antología, y lo que nos están planteando ahí es eh, decir que a través de las reformas educativas que se han construido en materia, las reformas a la Constitución, eh, el artículo tercero fue reformado el 15 de mayo del 2019, y con ellas se creó la un paso precedente para incorporar la perspectiva de género en la educación. Es un paso súper importante porque lo coloca a nivel constitucional, y el sistema educativo tiene por objeto, pues, contribuir a garantizar la excelencia y la equidad en los servicios educativos. Entonces, ambos criterios se ven reflejados, pues, en estas modificaciones que se generaron tanto en el artículo tercero constitucional, en su fracción novena, y en la Ley General de Educación, en los diferentes apartados que son la fracción sexta y la fracción novena, y se va fortaleciendo el ejercicio del derecho de la educación para todas las personas y combatir las desigualdades, pues, interseccionales, ¿no? Las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género y de tránsito y de permanencia en los servicios educativos. Y bueno, esto debe ser congruente, pues, con el marco normativo y las políticas públicas internacionales que ha firmado nuestro país. Si ustedes
Recuerdan, ya hemos tenido en este marco la intervención de diferentes especialistas que nos han hablado de cómo el Estado mexicano ha firmado convenios para la incorporación de la educación integral en sexualidad y en este caso para la incorporación de la igualdad de género en los niveles educativos obligatorios en nuestra educación, que son preescolar, primaria y secundaria. Y este eje articulador lo que implica es que se resignifiquen los valores, las creencias y las prácticas. Y bueno, el espacio este que se generó con esta antología y este espacio de diálogo en ese foro que se realizó en noviembre pasado, lo que crea, pues es la percepción clara de que hay una gran necesidad de impulsar la igualdad de género para la disminución de la violencia por razones de género en los centros educativos y en la mejora continua de la educación. Bueno, eso es como el marco en el que está propuesto este documento, es el marco en el que se genera este foro, y ahora les hablaré pues de cuál es más o menos el contenido de este, esta antología, este libro. Hay una partición de 4 secciones. La primera tiene que ver con la importancia de incorporar la perspectiva de género en la educación y viene articulado por 2 ensayos de 2 académicas. Después viene en un segundo momento el reconocer, prevenir y enfrentar la violencia de género en las escuelas, y ahí hay también 3 ensayos que articulan diferentes temáticas en relación a la violencia que se vive en los entornos escolares y cuál es como la perspectiva de estas académicas en torno a ello. Luego tenemos un tercer momento que habla sobre la educación con y en igualdad de género en las escuelas, y lo que pretende dar a conocer pues son las fortalezas y oportunidades de los planes y programas de estudio y también el fortalecimiento de, de la igualdad de género en las escuelas para las nuevas generaciones que puedan construirse libres de violencia. Y por último, un cuarto momento, las experiencias en la promoción de la igualdad de género en nuestras escuelas. Esta última parte, ya tenemos pactada una charla con una de las especialistas y que tiene promoción de la igualdad de género en el estado de Nuevo León, y la tendremos por acá, eh, pues charlando sobre su ensayo. Entonces, bueno, les cuento cómo está esa antología y cómo están generados los fragmentos. Entonces, en esta parte de cuál es la importancia de promover la igualdad de género, nos encontramos con el ensayo de la doctora Cecilia Paz Contreras Ramírez. Ella habla de la transmisión y aprendizaje de el sistema
sexogénero en las instituciones educativas, y lo que pretende hacer en este ensayo es darnos oportunidad de conocer pues algunos conceptos fundamentales para entender el sistema sexogenérico. Eh, También en otras oportunidades hemos hablado desde Educaréis cómo el sistema sexogenérico o género pues no es algo natural, sino la sexualidad sí es una cuestión biológica, sí está determinada por cromosomas, por genes, está determinada por nuestros órganos sexuales primarios y eh, pero la parte de género que se ha asociado a esa biología, pues es una construcción social y eh, la autora nos propone que revisemos lo que ha dicho Gail Rubin, que ha sido la pionera en articular este vínculo en lo que comprendemos como sexo y género, y desde una perspectiva racional para reflexionar estas estructuras de organización social, cultural, política y económica de nuestras sociedades, la autora lo que hace es poner el acento en el sistema de relaciones que se establecen y la construcción de desigualdades a partir del género basadas en una diferencia biológica. Y esa diferencia biológica, también lo hemos dicho varias veces acá, el problema es que crea jerarquías, crea condiciones de percibir que uno vale más que otro. Entonces, bueno, nos dice que Rubin desarrolla su análisis de la opresión de las mujeres y las diversidades sexogenéricas, tomando como base el trabajo de 3 autores, aunque nuestra autora Cecilia hace también la inclusión de un autor más que es posterior a lo que las reflexiones que ha hecho Rubin. Entonces, el trabajo de Rubin está basado en las aportaciones de Levi Strauss, de Freud y de Marx, y desde ahí problematiza el lugar de la sexualidad en la sociedad y las profundas diferencias entre la experiencia social de los hombres y de las mujeres. Y dice que en el trabajo de Levin Strauss se plantea que los sistemas de parentescos son las formas empíricas y observables de los sistemas de sexo-género. En el parentesco está la organización, y en la organización se asienta el poder. ¿Qué se busca con las relaciones de parentesco? ¿Y a qué responden? ¿Cuál es el orden? Y bueno, Levi Strauss señala que hay 2 acciones propias de las sociedades para resguardar el orden social determinado. El primero es el regalo y el tabú del incesto, que constituyen elementos fundamentales en el intercambio de las mujeres. Por ejemplo, para el matrimonio se observa como forma básica de intercambio cuyo el regalo es la mujer, y el regalo de una mujer genera relaciones de parentesco. Y por otra parte, el tabú del incesto, que es universal y básicamente prohíbe o permite uniones dentro del grupo, imponiendo un tipo de intercambio marital, perdón.
Es una forma de que las relaciones se basan en un sistema patriarcal. Para esto, la doctora Cecilia Contreras enfatiza que el patriarcado sería entonces un sistema de sexo genérico, una forma específica de dominación masculina, como también lo define Bourdieu, pero como Bourdieu esto lo hace en su texto de la dominación masculina en 1999, pues ya no pudo haberlo citado la otra eh, teórica, y en el cual la organización, esta forma específica de dominación masculina, la organización social del sexo se basa en el género, en la heterosexualidad obligatoria y en la construcción de la sexualidad femenina. Y continuando con esa línea de pensamiento de Rubin, para analizar la construcción del sistema de sexo-género, se toman en cuenta los conceptos también de Freud y su teoría psicoanalítica que basa la sexualidad, que se basa en la sexualidad, plantea que el complejo de Edipo y Electra sitúa a niñas y niños desde sus deseos iniciales, y la fase edípica divide a los sexos, y en esa fase edípica o preedípica, donde los niños y niñas serían bisexuales o andróginos, ambos desean a la madre, pero entonces, ¿qué implica luego volverse heterosexual? Pues Freud señala que es la castración femenina, y que surge la envidia del pene, que la feminidad es consecuencia de las diferencias anatómicas entre los sexos, y eso da origen a la heterosexualidad, porque el falo es el conjunto de significados conferidos al pene simbólico, y que se establecen en una cultura fálica donde les da un valor mayor a los hombres, y a las mujeres, por ser castradas, por no tener falo, pues son seres pasivos, heterosexuales, indefensos, domesticables, en palabras de Bourdieu. Esto no lo dice Freud, pero sí está muy apegado a lo que Freud va definiendo como características de que los niños y las niñas se diferencian por el pene y la envidia del pene. Bueno, son terminologías que van marcando ciertas rutas en nuestra cultura, ciertas formas de mirar las diferencias y ciertas formas de categorizar lo importante, lo más valioso frente a las condiciones que tenemos. Mientras que dentro de la teoría marxista, la categoría sexo-género no es relevante en el análisis de la opresión del ser humano. Para Marx, lo más importante es la lucha de clases. No hace distinciones entre hombres y mujeres, ni obreros ni obreras. Sin embargo, la interpretación feminista de la teoría marxista nos lleva a un análisis de la producción y la reproducción, como si el trabajo doméstico y de cuidados son la clave en el proceso de la reproducción del trabajador, del que se extrae la plusvalía. Sin nuestro trabajo doméstico, sin nuestro trabajo de cuidados de las mujeres en el proceso de reproducción del trabajador, no se podría tener el trabajo productivo de
los hombres, porque tendrían que dedicar más tiempo a cuidar de sí mismos, a cuidar de sus alimentos, de sus ropas, de su vida cotidiana. Y entonces eso no podría producir más plusvalía. Así que las mujeres desde la labor reproductiva sostienen a la vez la labor de producción en estas actividades que son súper necesarias en un sistema capitalista y para que esto se pueda perpetuar. Desde ahí podemos pensar que la economía política del sexo eh, tiene la división sexual del trabajo como algo que no solo es una división social del trabajo, sino también es una división sexual y que genera, reproduce y sustentan las desigualdades de género. Esto es súper, súper relevante, súper importante de cómo las feministas le han dado un giro, una vuelta de tuerca a la teoría marxista. Y bueno, también dentro de este análisis, la doctora Contreras habla de lo que Rita Segato ha considerado como mandatos de género que se reproducen tanto en la educación básica como en la educación superior y que son los mandatos de feminidad y los mandatos de masculinidad desde un orden social binario y patriarcal y deben ser deconstruidos desde las bases de la educación pública y las prácticas docentes. Este es un elemento fundamental también para nosotros como educadores, educadoras, el tener claridad de que estos mandatos de género deben ser deconstruidos desde la base de la educación. Y los cambios en el marco legislativo en temas educativos eh, aquí van de la mano con los planes y programas que se han gestionado desde la nueva escuela mexicana y con estos ejes articuladores fundamentalmente con el de igualdad de género. Hay que seguir cuestionando las prácticas institucionalizadas en las que se asigna a cada persona una identidad sexual, racial y de género que determina el establecimiento de la desigualdad de su condición. No solo en el tránsito de la escuela, sino también en la vida futura, en lo laboral, en lo social, en lo educativo, en lo comunitario. Y por eso es importante generar estrategias nacionales en educación para dar vuelta a estas condiciones de desigualdad. Bueno, Eh, el siguiente ensayo que se aborda en esta antología es la igualdad de género en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Y hay una pregunta que intenta desentrañar la doctora Mónica García Contreras de cómo les afecta la desigualdad por razones de género a chicos y chicas. Ya les daba los datos al principio, ¿no? ¿Cuántos millones de niñas en el mundo no van a la escuela? ¿Cuántas niñas en el mundo no terminan primaria, secundaria o bachillerato? Mucho menos si aún cuando ya la matrícula en México en el sistema educativo superior pareciera que está dando números más favorables hacia las mujeres, eso no significa que ellas encuentren
condiciones laborales mejores que los hombres, ni que puedan acceder a eh, puestos de mandato en sus labores. Un segundo, voy a tomar agua. En México, el tránsito de las niñas y los adolescentes por el sistema educativo sigue siendo una experiencia con múltiples obstáculos, agresiones, limitaciones. Y pues bueno, vemos que frecuentemente la discriminación y las costumbres machistas, el currículum oculto, esto que hacemos de manera involuntaria, pero que forma parte de nuestra cultura, cuando hablamos con el masculino genérico, cuando damos tareas a niñas y a niños de manera diferenciada, cuando estamos haciendo violencias simbólicas o invisibilizando algunas problemáticas como de no poner atención a la violencia que se suscitan en las aulas, por no ser este, tachados de exagerados y no denunciarlas, seamos maestras, seamos estudiantes, seamos alumnas o seamos madres de familia, nos seguimos callando todas las condiciones en las que no nos gusta estar y eh, son son relaciones que están dañándonos, no solo a la institución educativa, sino a las personas que ahí se están desarrollando, ¿no? En la actualidad, pues hay formas, formas sexistas de actuar frente a las chicas y chicos en el aula y son discriminatorias y expresan este pues cosas que van perpetuando estas formas de mirar, ¿no? Por ejemplo, el uso del lenguaje sexista patriarcal, el masculino universal y la invisibilización de las mujeres, de sus intereses, de sus participaciones, de sus perspectivas y necesidades y logros, pues dan continuidad a la cultura que sitúa al varón como el centro de todas las cosas y parte de la idea de la mirada de que masculina, de que eh, generalizar a toda la humanidad a través del masculino, no pasa nada y podemos seguir perpetuándolo. Sí pasa. Sí escuchamos que no debemos usar masculino, femenino y neutro porque la Real Academia ha dicho que eso no es correcto. Pero si el lenguaje es vivo, si el lenguaje se transforma, el lenguaje se recrea con los usos, con las etapas históricas y sociales que se están viviendo, pues más bien esos de la Real Academia deberían transformar ya este lenguaje de manera oficial, pero más allá de lo oficial, es una postura política el seguir nombrando hombres, mujeres, y identidades neutras. El uso de estereo o no binarias. También el uso de estereotipado de materiales educativos, por ejemplo, en las primeras etapas en preescolar y primaria se continúan dando las muñecas y los juguetes de cocinita y limpieza a las niñas y las armas y los autos y las cosas de construcción a los niños, o en los libros tenemos
ahí todo el tiempo imágenes. La nueva generación de los libros de texto gratuito de primaria y secundaria pareciera que fueron más cuidadosos de no reproducir estereotipos y de generar nuevas imágenes y nuevas formas de abordar las temáticas, no asignando roles estereotipados a quienes participan de las imágenes de los libros. Y, por ejemplo, los talleres o las actividades en las escuelas, pues también que no estén relacionados exclusivamente para, por ejemplo, para las chicas, las cuestiones de belleza o creación, arte artesanal o el dibujo, las artes plásticas, y para los chicos, pues las cosas que son más rudas, ¿no? Cuestiones de maquinarias o electricidad o herramientas. Tenemos que generar actitudes de comprensión que todas y todos podemos tener gusto por las herramientas, gusto por los dibujos y las artes, gusto por las máquinas, y entonces permitir que todas y todos se involucren en estas actividades. También es importante que la transmisión de la cultura androcéntrica mm, no siga atravesando el currículum oficial y el currículum oculto, es decir, que se dé un papel primario tanto a chicos como a chicas, tanto en el mundo público como en el mundo privado, porque pareciera que hemos avanzado un poco en el mundo público, en, en pensar que ya tenemos chicas y chicos más o menos equiparados igualmente en el aula, pero en casa sigue habiendo diferencias en quién tiene más libros escolares, quién tiene más condiciones de promoción a la cultura. Por ejemplo, incluso los materiales que usamos. Casi siempre estamos promoviendo el conocimiento de autores masculinos o invisibilizando que hay autoras mujeres al solo dar a conocer los apellidos. Desde el feminismo se promueve que se dé a conocer el nombre de pila de las autoras para que se identifique fácilmente que son mujeres y que cada vez hagamos un rescate de las formas en que las mujeres han aportado a las ciencias. También en cuanto a lo que usamos para lo, las reseñas históricas, pues generalmente dominan las figuras de hombres como agentes de cambio y como grandes héroes de las patrias. Y cuando se incluyen a las mujeres, casi siempre se muestran en una posición de víctimas o necesitadas de apoyo social o que están en un papel, un rol secundario cuando también han sido lideresas, también han sido protagonistas de ideas e impulsoras del cambio social. Y bueno, pues si vamos dando esos cambios a cómo contamos las historias y cómo resignificamos las figuras de mujeres, tendremos la oportunidad a que nuestras alumnas, estudiantes, niñas, adolescentes y jóvenes puedan mirarse y reflejarse en esas científicas, en esas mujeres que han hecho transformaciones sociales. Y bueno, también es cierto que a las chicas se les ha
dado casi siempre lugares y tareas específicas relacionadas con el cuidado y la atención de otras personas, lo que implica pues un carácter forzosamente subordinado a lo masculino, y eso también hace que su valoración sea menor. Entonces hay que empezar a enseñar a los hombres a cuidar, a dar sistemas también de atención hacia otras personas, porque eso los humaniza y eso les ayuda a compartir espacios y a establecer vínculos con sus seres queridos de una manera más humana. Entonces, no dar solamente estos roles a las chicas nos va a ayudar a que ellos también puedan expresar emociones, puedan sentirse cercanos y puedan ser empáticos, solidarios. En las instituciones escolares también hay, eh, pues así una condición en que maestras y maestros, sin darse cuenta, le están dando la palabra con mayor fuerza y con mayor número de veces a los hombres. Incluso se piensa que las ciencias y las ciencias duras sobre todo, pues son un dominio masculino y que ellos son quienes pueden aprender con eh, mayor fuerza estas asignaturas, pero son creencias y son eh, formas de estereotipar el conocimiento y generalmente creen que las mujeres son mejores para español o lenguas, y esto se va construyendo en la mente de chicas y chicos, y claro que va configurando afinidades y formas de ser porque se están generando dentro de las casas, las familias y las escuelas. Por ejemplo, la prevalencia de los deportes y los logros deportivos hacia los hombres, y las mujeres pues nada más las caracterizan como ciertos deportes más femeninos o como porristas de los chicos. Entonces, creemos que ese tipo de cosas tenemos que irlas transformando en la academia, en los diferentes espacios de compromiso educativo, y también el poder valorar las formas en que las chicas expresan sus conocimientos, sus ideas, sus emociones, y no permitir esto de los micromachismos que ya tenemos como muy claro, que los hombres interrumpen no solo a las compañeras, también interrumpen a las maestras, porque ellos deben tener la última palabra. Ellos, aunque sea en tono de broma o en afán de dominación de la conversación, pues han construido pues ya formas muy claras de interrumpir o querer explicar lo que ya dijo una mujer, ¿no? También continúan los prejuicios en los docentes expresados en sus creencias, en su relación con que las mujeres son menos aptas para el estudio, o su destino final es casarse y ser madres, y entonces, ¿para qué estar invirtiendo el interés en que aprendan y que no requieren un nivel educativo más alto? Esto ya no es así y tenemos que dejar esas prácticas sexistas
en nuestras formas de abordar el trabajo en el aula. Bien, este ensayo en relación a la educación sexual, que nosotros llamamos integral, pues habla sobre los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes y que se encuentran plenamente reconocidos y protegidos por los diversos tratados que ya hemos hablado acá y que reconocen como un deber impostergable ya en nuestro país el garantizar su efectivo cumplimiento y que las mujeres, por favor, tienen derecho a gozar de más alto nivel de salud física, de salud mental y de salud emocional, y que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para el desarrollo de estas chicas, de estas niñas, adolescentes y jóvenes, porque la educación integral en sexualidad tiene como base el reconocimiento de la persona, de su cuerpo, de sus emociones y como fundamento de poderse sentir felices con ellas mismas y explorar su propio disfrute y eh, poderlas empoderar para la toma de decisiones. Por eso en esta plataforma todo el tiempo estamos trabajando con temas de educación integral en sexualidad, porque educar en sexualidad debe permitir entender y analizar y cuidar y gozar lo que sucede con nuestros cuerpos. Eh, por eso la educación integral en sexualidad debe ser abierta, respetuosa de las ideas y de las opiniones de estudiantes, que promueva tanto el conocimiento científico, intelectual, como la transmisión de información este, confiable acerca de la prevención y riesgos de embarazos tempranos o de ITS, o también como la construcción paulatina de actitudes, sentimientos, valores y habilidades para el ejercicio de una sexualidad sana, gozosa, segura, responsable, sin riesgos. Es súper importante que esta educación vaya acompañando, la educación integral en sexualidad vaya acompañando la igualdad de género. Fíjense, ya pasamos a una segunda etapa de esta antología. No vamos a ver todas, no se espanten. Estamos cerca de concluir este webinar, pero es súper importante mirar esta expresión: reconocer, prevenir y enfrentar la violencia de género en las escuelas. Quisiéramos ver una chica feliz en todas nuestras escuelas, una chica con ese rostro y con esa plenitud frente a un escenario escolar. En este apartado, la maestra Gabriela Delgado Ballesteros, que es profesora investigadora en la Facultad de Psicología, nos habla de la importancia de ir más allá de la violencia de género en las escuelas y nos pide que por favor podamos reflexionar sobre cómo reconocer, prevenir y enfrentar la violencia de género en las escuelas. Y dice que esto debe darse bajo dos acepciones del término reflexionar. El primero es reflexionar como un espejo de una realidad que nos asombra y nos aterra
mirarnos ahí, ¿no? Y reflexionar, en segundo término, como una forma de deconstruir y reconstruir y transformar para pensar en las escuelas como una utopía, como un camino para alcanzar la justicia, el bien común. Y bueno, en ese pensar las escuelas como un bien común, hay que mirar a la población estudiantil como unas semillas que queremos sembrar. Y esto especialmente lo dirige a esta idea de sembrar semillas en la población estudiantil, lo dirige hacia las escuelas normales y las universidades que forman docentes, porque es a partir del diagnóstico, la planeación, la evaluación de lo que realizamos en las aulas, lo que va a alimentar el resultado de esas reflexiones sobre estudiantes, sobre madres y padres de familia, sobre la comunidad escolar y en un futuro poder cosechar pues estos frutos que nos permitan repensar y reconstruir la realidad más allá de la perspectiva de los derechos humanos, ante todo los derechos de las mujeres, quienes hemos tenido que luchar por ellos y que requerimos sobre todo tomar en cuenta en la casa que habitamos, ¿no? El reconocer que también somos partículas en el universo y que no estamos haciendo lo propio para conservar nuestro hábitat, nuestro espacio. Y nos lleva también a la reflexión en su ensayo sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Dice, tenemos grandes problemas en desigualdad que nos dan la pobreza, nos dan la falta de alimentos de manera equitativa, distribuidos de manera igualitaria en el mundo, los problemas tan graves en salud. La desigualdad está en la pobreza, en la falta de alimentos, en la salud y el bienestar, en una educación de calidad, en la igualdad de género. Si no tenemos igualdad de género, no podemos pensar en que vamos a tener un desarrollo sostenible, el daño que le hacemos a nuestra tierra, el daño que le hacemos a lo que deberíamos estar perpetuando para beneficio de la vida humana, de la vida silvestre, de la vida eh, vegetal, animal, toda esta condición de la condición del clima, pues debemos reflexionar e impulsar desde las aulas para que estas cosas se puedan seguir dando. También nos habla sobre las catástrofes de nuestros tiempos, el cambio climático, las guerras, las migraciones, las desapariciones, la trata de personas, los feminicidios. Nos habla fuertemente de la reflexión que tenemos que hacer sobre todas estas condiciones y cómo en cada una de ellas quienes más sufren son las mujeres y las infancias. Por eso es súper importante que estemos trabajando para el beneficio de la igualdad de género. También la maestra Gabriela Ballesteros nos habla
sobre las modalidades de la violencia, no solo sobre los tipos de violencia. Y dice que en las escuelas las violencias que se viven son institucionales, estructurales y comunitarias. Y señala fuertemente cómo el androcentrismo, el que los seres humanos nos hayamos colocado en primer plano por encima de la naturaleza, por encima de preservar este planeta, nos está generando muchísimos problemas, pero también nos está generando esta condición de poder y de desigualdad. El adultocentrismo, sobre todo en las escuelas, porque quienes ejercemos esta hermosa profesión de ser docentes, regularmente lo que hacemos es querer dirigir la vida de nuestros estudiantes sin entender qué piensan, qué sienten y cómo viven sus realidades. También dentro de las escuelas está los micromachismos de los que ya hablábamos, como los chicos y chicas se relacionan en las aulas y cómo los hombres casi siempre tienen una condición de mayor valía, también el acoso escolar. Y cuando hablamos chicos, chicas, también tenemos, y yo les decía, los géneros, es que no es solo hacia las mujeres, sino todo lo que parezca femenino. Aquellos hombres que no sean masculinos, androcéntricos, heterosexuales, que sean violentos, que sean agresivos, entonces se les trata como si fueran chicas y pierden valía frente a estas categorías que se reproducen en el aula. También la violencia comunitaria y la violencia sexual que se puede dar en niveles educativos a partir de cualquiera de los niveles educativos que tenemos. Hay violencia sexual, adultos que aprovechan su condición de poder para vulnerar a las infancias, y en esta condición hay que generar un cambio en nuestras formas de mirar la educación. ¿Cómo reconocer, prevenir y enfrentar las violencias? La maestra Ballesteros nos dice, debemos pensar la educación como los griegos en la antigüedad, como un espacio de ocio, un espacio de placer, un espacio para la imaginación, con compromiso social y cultural, una educación inclusiva donde quepamos todas, todos, todes de manera interseccional, una educación con perspectiva de derechos humanos, de género, de niñeces, adolescencias y juventudes, erradicando el androcentrismo. Y bueno, ahí dejaría yo esta parte de las dos primeras secciones. Vamos a tener invitadas a este nuestro espacio de Educaréis para seguir charlando sobre esta antología, igualdad de género en la educación obligatoria, aportes para su análisis. Colocaremos el link para que puedan descargar este libro. Está al alcance de todas, todos, todes, y que puedan revisarlo para su aproximación a las reflexiones que hacen estas investigadoras académicas. Pues María Aurora, antes de pasar a los
a los Pues, anuncios, me gustaría saber si hay preguntas o algún comentario que valga la pena estar compartiendo por acá. mira, nos dice Cecilio Reyes que siempre está haciendo aportaciones y agradecemos muchísimo. Para prevenir la violencia de género desde la educación, conviene recordar que el sexismo que la origina está estrechamente relacionado con la división ancestral del mundo en dos espacios: el público, reservado exclusivamente para los hombres, y el privado, el único en el que podía transcurrir la vida de las mujeres. Sí, y justo ahí estaba yo eh, poniendo a su alcance estas reflexiones que hacen estas académicas en términos de cómo el hombre es productivo desde esa mirada y la mujer reproductiva, pero cómo nuestra reproducción, pues en realidad lo que hace es sostener también la producción, ¿no? Entonces, sí, gracias por lo que nos aportas. Gracias por esta reflexión. Voy a colocar, nos dice Yolanda que justamente yo iba a pedir el enlace. También Ulises Cerón nos da las gracias por el material y las reflexiones. Y bueno, yo siento que aún falta mucho por desentrañar y desmenuzar de este libro, pero al menos estos ensayos que les he propuesto nos ubican de por qué es muy, muy necesaria la igualdad de género y poder generar otras realidades desde la escuela. Pues, María Aurora, todo tuyo. Bueno, pues nada más para terminar, me parece interesante el comentario de Ulises Cerón. Cuidado también con las violencias digitales. Afectan terriblemente a infancias, adolescentes, adolescencias y mujeres en general. Definitivamente, no creo que hemos trabajado este tema de violencias digitales. Creo que valdría la pena hacerlo. Claro. Bueno, somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad para Docentes, y te invitamos a que nos busques en todos estos canales que tenemos eh, información para ti. Tenemos un grupo en Telegram que se llama Educaréis, en donde enviamos todos los días una cápsula de educación integral en sexualidad para que puedas tú utilizar este material en tu clase. Tenemos nuestra página de Facebook, en donde transmitimos todos los miércoles un webinar relacionados con educación integral en sexualidad. Puedes verlo por aquí o puedes irte a nuestro canal de YouTube, que inmediatamente después del webinar lo subimos. Estamos también en Instagram. Nos puedes enviar un WhatsApp al 81 10 73 6208 para que te incorporemos a los diferentes grupos que tenemos. También tenemos nuestro correo electrónico, estamos en TikTok y tenemos nuestro Google Site. Les agradecemos muchísimo la presencia de todos y todas. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Adelante, Clau. Y la próxima semana tendremos acá a la maestra Ana Alejandra, Ana de Alejandro García, quien ha construido un manual de ayuda a docentes para entender a las familias lesbo-maternales. Este manual está editado por la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México y la tendremos con nosotras el próximo miércoles 11 de septiembre a la misma hora por el mismo canal. Pues muchas gracias y nos vemos a la próxima. Agradecemos a todos y todas su presencia y nos retiramos de la transmisión.